Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Llegamos hoy al quinto viernes de Cuaresma, último antes de la Semana Santa. Durante estos últimos días hemos sido testigos de momentos difíciles para Jesús. Era su pasión interior, que Él vivía antes de su entrega, pues en la medida en la que Él revelaba con calma y con amor su identidad, su origen, su misión y su relación con el Padre Celestial, en esta misma medida crecía la incomprensión, la oposición, el rechazo y los deseos de matarlo. El Evangelio de hoy se desarrolla en el contexto de la fiesta de la dedicación, es decir, de la reconsagración del templo después de que había sido profanado en el Antiguo Testamento. Jesús se paseaba bajo el pórtico de Salomón y los judíos al verlo lo rodearon con el propósito de lapidarlo, porque consideraban que al autoproclamarse como hijo de Dios había caído en el pecado terrible de la blasfemia. Tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Ellos no sabían que no era una blasfemia, sino la verdad más grande. Jesús es Dios y Dios es Jesús, y todo lo que Él hizo revela que el Hijo nos ama con el mismo amor del Padre. ¿Jesús qué hizo? ¿Salió corriendo? No, Él enfrentó a sus enemigos, defendiéndose. En un primer momento se puso en un terreno común con sus acusadores, la palabra de Dios, que no podía ser desmentida y que ellos supuestamente conocían muy bien. Cita el Salmo 82. ¿No está escrito en su ley, yo he dicho, ustedes son dioses? Que permite entender que la divinidad podía atribuirse a quienes escuchaban la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto más debe ser atribuida y reconocida a aquel que es la misma palabra de Dios encarnada y que ha sido elegido por el Padre para ser enviado al mundo? Con esto Jesús afirma una vez más su condición absoluta de Hijo de Dios. Es el Padre Celestial el que en su divina voluntad lo ha consagrado para realizar su obra y lo ha santificado con su Espíritu. En un segundo momento vuelve a las obras. Ellas revelan al Hijo del Padre, ya que su palabra corresponde con sus obras. Y sí, Él hacía las obras de Dios, signos, milagros, curaciones, y su entrega en la cruz sobre todo, era el motivo suficiente para que creyera quien quería creer. El problema era que ellos no querían definitivamente creer. Por eso, cualquier argumento, por más peso que tuviese, era insuficiente. Tal vez se podía rechazar sus palabras, pero era imposible negar sus obras, de las que todos eran testigos. Ellas por sí mismas daban testimonio, casi que gritaban al mundo que Jesús era el Hijo, por lo que se debía creer y reconocer que el Hijo estaba en el Padre y el Padre en el Hijo, que el Hijo era la morada del Padre y que el Padre era y es la morada del Hijo. Esto tiene una explicación, y es que uno se siente en casa cuando tiene allí su corazón, vive donde ama y es amado. Entonces, como el Padre y el Hijo se aman de una manera extrema, el uno vive en el otro de manera perfecta, pues los dos son uno solo. Lo que pidió el Señor en ese momento fue una fe profunda en su unidad con el Padre. Solo la fe lleva a descubrir en las obras de Jesús su relación y su unidad de sentimientos con el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en Él. Al final el Señor se va de nuevo al otro lado del Jordán, al mismo lugar en el que fue bautizado por Juan. Descendió sobre él el Espíritu y fue manifestado como Hijo de Dios. Allí Juan había dado testimonio de la verdad, y allí surgieron los primeros discípulos. Es allí a donde ahora mucha gente lo seguirá. Muchos que estaban en tinieblas se encuentran la luz y reconocen que todo lo que Juan había dicho sobre él era verdad. Esto es que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Allí, igual que los primeros discípulos, muchos creyeron en él. Irónicamente, en el momento del mayor rechazo, surge la fe, que anticipa la gracia de la Pascua y el misterio de la Iglesia, que en medio de las persecuciones y en los momentos más difíciles de su historia, ha sabido siempre salir airosa gracias a la fe de tantos que continúan a reconocerlo y a anunciar al mundo que Él es el Hijo de Dios. Ojalá nosotros nos unamos a este grupo
de los que anunciamos con convicción, con fe profunda, que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos.